Hoy nos aventuramos en el norte de la Argentina, a un lugar único en el mundo que alguna vez fuera el hogar de los reptiles del Triásico. Estamos en el Parque Provincial Ichigualasto, un sitio arqueológico de enorme importancia, conocido por tener uno de los registros fósiles más completos que se conocen de esta área geológica. Este escenario, único en el mundo, nos invita a viajar millones de años atrás, a un tiempo donde la Tierra era dominada por criaturas que hoy solo conocemos a través de sus restos fósiles. Bienvenidos a este nuevo destino, Conociendo Argentina. Somos Eric y Alejandra y viajamos en nuestro motorhome acompañados de nuestros perros Brica y Yari. Adivinen dónde estamos. Nos hemos levantado acá en Patquía, provincia de La Rioja, y estamos circulando por la ruta número 150. 150. ¿Provincial o nacional es esta? Esta me parece que es provincial. Es ruta provincial 150. Sí. No sé de qué va el mapa. Bueno. Y estamos camino al Parque Ichigualasto. Al Parque Provincial Ichigualasto. De la provincia de San Juan. Sí. ¿Vos desde cuándo empezaste a ver alguna imagen así que digas, por ejemplo, el hongo? ¿Cuándo fue la primera o qué edad tenías? Creo que tenía, no sé, 13, 14 años. Ajá. Viendo alguna revista Villiquen. Sí. Que llegaban allá. Sí. Y mirando, había en esa época como Villiquen hacía como coleccionables de las provincias. Ajá. Con los puntos destacados, pero eran hojas, no era toda la revista, sino era una como figuritas. Claro, vos tenías que recortar la hoja y con eso ibas armando una carpeta de lugares, de provincias de la Argentina. Qué linda época, por favor. Entonces ahí vi algunas cosas. No sé si el hongo, creo que lo que más me acuerdo es del campo de bochas. Porque en esa época uno jugaba a las bolitas. Sí. Entonces era como, wow, ¿cómo puede haber piedras tan grandes redondas? ¿No? Sí. Eso. Sí, redondas perfectas. Bueno, yo la primera vez que vi específicamente el hongo fue en el Manuel Estrada. Así que los que tienen más de 40 años sabrán de lo que estamos hablando. No es el Santillana, es anterior, estaba el Estrada. Y el Estrada tenía un montón de fotos de lugares que a mí me encantaban y siempre eso era mi sueño conocer. Por ejemplo, Catarata del Iguazú, después estaba el Tren de las Nubes en San Antonio de los Cobres. Bueno, y entre tantas fotos de paisajes de diferentes localidades de la Argentina estaba el hongo en San Juan. Entonces para mí yo relacionaba el hongo con San Juan, nada más. San Juan no tenía más nada, era el hongo. Este parque fue declarado como parque provincial en 1971 por su destacado y reconocido valor paleontológico y paisajístico. Pero además en el año 2000 fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Así que vamos a ir a conocer un patrimonio cultural, un patrimonio natural increíble para toda la humanidad. Vamos a ver. Nos vamos a sorprender si lo que veíamos en Villiquen y en el Manuel Estrada. Exacto. Porque además, claro, por el valor paleontológico, porque desde aquí, por los estudios que han realizado, han podido descubrir cómo ha sido el planeta, por ejemplo, en el periodo Triásico. Claro, lo que pasa es que paleontológicamente vos tenés afloramiento de las distintas eras geológicas en un solo lugar. Tremendo el río que acabamos de pasar. Sí. Ahora entiendo cuando dice con presencia de agua no pasar. Claro, porque es re ancho, pero ahora apenas viene un hilito de agua. Así que entonces eso se llaman los mogotes colorados, los que dejamos atrás, ese cordón montañoso que nos acompañó algunos kilómetros. Ahí derechito se alcanza a ver súper recto la montaña por el corte que tiene.
Y acá me parece que vamos a pasar por al costado de la ruta, mirá. Sí, allá atrás quedaron escondidas otras que recién estábamos viendo de muy lejos. Pero acá vamos a pasar al lado de una. Vamos a ver todos los cortes que tiene la tierra, igual que el corte de una torta. Sí, vamos a pasar al ladito. Por la forma semicircular parece que fueran tanques como los silos, ¿viste? Sí. Mira para allá. El Chiflón. Ah, este es otro parque igual. El Chiflón. Y allá enfrente están esas que veíamos con ese corte perfecto en capas. Que se ven las capas. Ya no es roja ahí la tierra, ¿viste? No. Pero abajo sí. Pero hay distintas... No, o sea, mirá esto. Qué belleza cómo se han formado estas rocas. Todas estas montañas. Increíble. A ver, qué información. El Valle de la Luna. Vamos, 33 kilómetros. Talampaya 70. Bien. Un paisaje muy parecido a este lo vimos cuando entrando de Bolivia, entramos a Jujuy y estábamos camino a Purmamarca. Ah. ¿Viste? Sí. Que paramos la ruta igual. O sea, es re bonito, pero igual no te deja de sorprender. Parece que cuando lo ves es la primera vez que ves algo así. Es que cada uno es como, son parecidos, pero son únicos, ¿no? Como se han formado. Sí. ¿Viste en el cerro cómo se ven los cordoncitos así? Como tiritas marcadas ahí. Sí. Buena ruta, ¿eh? Mira qué lindo esto. Hermoso. Y lo han hecho todo con terraplén porque... Esos cactus. Todos vallecitos. Sí. Mirá qué lindo allá todo serpenteando la montaña. Qué angostito acá. Sí, pero viste que estaba el cartel más adelante que atrás que decía Sí. que se... Esto me parece un mugrerío ya, el tema de la difunta Correa. Sí, no, mirá. ¿No lo que es esto? No, la mugre que genera al costado de la ruta. Ya es como basural más que... Sí. Los adeptos a la difunta Correa a ver si se animan a limpiar un poquito alrededor. Tal cual. Mira. Dejemos de poner los stickers arriba de la información de los carteles. Atrás vacío, ¿ves? Atrás hay que poner el sticker. Parque Provincial Ichigualasto. Parque Provincial Ichigualasto, conocido como Valle de la Luna, es un yacimiento paleontológico de características únicas por los restos fósiles del periodo Triásico de la era Mesozoica. Tiene restos fósiles de dinosaurios que habitaron el planeta hace 200 a 225 mil millones de años. ¡Wow! Eso es como Sí. que uno no tiene dimensión de la cantidad de años. Exacto. Ruta escénica, dinosaurios de San Juan. Mirá el cementerio. Estamos llegando al Parque Provincial Ischigualasto, o es Parque Nacional. No, es provincial, ¿ves? Parque Provincial. Ischigualasto. Así que vamos a hacer unas tomas acá fotográficas. Welcome to Valle de la Luna, Parque Provincial Ichigualasto. Horarios de ingreso. De las 8 hasta las 17 en primavera. Y de 9 a 16 en otoño e invierno. Sí, paré por si no rompe el auto en esta. Sí.
Mirá los domitos allá, deben ser para alojarte. para alojarte. Estacionamiento. Bueno, en breve estamos a punto de materializar por primera vez esas imágenes del Villiquen y del Manuel Estrada. Acá estamos en la placita central de Ischigualasto. Allá hay un centro de interpretación y el Museo de Ciencias Naturales, y después hay puestos de artesanías. Ahí en medio de la ruta, los zorritos. ¡Qué lindos! Chiquititos, hermosos. Hay más! Ahí están los zorritos. ¡Qué lindos que son! Esa colita. Repeludita. Sí, está buscando dónde hacer caquita, me parece. Mira cómo olfatea. Igual que un perro. Por alguna extraña razón los micrófonos dejaron de funcionar. Así que les cuento, ahí compramos las entradas al parque. El recorrido al parque se realiza en caravana. Son las 11:40 de la mañana y ya estamos en la fila, listos para comenzar a conocer este fascinante, extraño lugar del mundo. Un sitio donde la naturaleza lleva trabajando algo más de 220 millones de años. Y finalmente se abre la barrera a un paisaje de otro planeta. Mientras hacemos el recorrido, le contamos que elegimos venir a este parque ya que el ingreso de mascotas está permitido. Y como nosotros viajamos con nuestros 2 perros, siempre elegimos visitar lugares donde ellos también pueden estar. Y además, dato no menos importante, en este parque está el hongo. Si bien en el parque hay diferentes opciones de circuito, por ejemplo el circuito con la luna llena, caminatas al Cerro Morado, circuitos de mountain bike, nosotros estamos realizando el circuito diurno tradicional. Este es un circuito de unos 40 kilómetros. Se realiza en caravana, o sea, cada uno dentro de su vehículo. Y tienen previstos 5 puntos de detención. Y en Valle Pintado va a ser nuestra primera parada. Acá están estacionando todos. Mira qué bonitas las pasarelas de maderita. Sí, allá una familia bajó con perros, pero ustedes no van a bajar. No, ustedes se quedan acá. Sí, Yarik. Vamos a ir recorriendo un paisaje lunar. Valle de la Luna. Ischigualasto es un parque triásico. Triásico quiere decir que forma parte de lo que es la tercera era geológica, la cual es la era mesozoica. La era mesozoica está dividida en 3 partes, en 3 periodos. Periodo triásico, jurásico y cretácico. Todo lo que es el parque Ischigualasto, en conjunto con el parque Talampaya, te conforma lo que es el paquete completo del periodo triásico, y lo cual hace que esto sea único e irrepetible en el mundo. Ya que dicha exposición de este periodo no se da de igual manera en ningún otro lugar. A la vez, el periodo triásico está contemplado, está dividido en 7 partes, en 7 formaciones, que nosotros a lo largo de esta excursión vamos a tratar, vamos a poder observar lo que son las últimas 3 formaciones que lo componen. O sea, y lo más nuevo que vamos a lograr ver geológicamente es la formación Los Colorados, lo cual es esta montaña roja que queda hacia sus espaldas, y la cual como nueva tiene unos 202 millones de años de antigüedad, que es el límite natural que separa tanto al parque Ischigualasto, el parque Talampaya, como la provincia de La Rioja de la provincia de San Juan. Volcánica. 400 metros de pasarela para llegar al campo de bochas.
Se dice que son concreciones silícicas. Esto quiere decir que son la unión, que son la fusión de distintos materiales que se reunieron por algo. Ese algo en este caso es un núcleo de sello que podía ser de hierro, podía ser alguna partícula de yesto fósil o algún otro mineral que actuó como tal, que actuó como núcleo. Sobre cómo es que han tomado esta forma tan curiosa, siempre han habido teorías que intentan explicar qué es lo que pasó. Una de ellas, que es la más reconocida por el campo científico, te habla de que estas concreciones se formaron bajo condiciones especiales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad no se formaron durante que esto era un lago, ya que no sé si ustedes lo han notado, pero ahora estamos dentro del lago que veíamos hace un momento desde arriba. Llegamos a la tercera estación, el submarino. Aquí bajaremos con Brica y Yarik para que puedan caminar un rato y tomar un poco de aire fresco. ¿Qué te pareció hasta ahora el recorrido? Muy bonito. Hay algunos paisajes como que los reconocemos de otras zonas, ¿no? Pero Muy igual, sí, pero igual sorprende. Sorprende lo lindo que es. Aparte cómo están mezclados, ¿no? Acá. Sí. De pronto tenés una zona llena de rocas y de pronto hay arcilla, arenisca. Exacto. Y hablar cuando ves los cerros con los colores verdes, grises y los rojos. Eso sí lo hace un paisaje único. Sí, aquellas sierras coloradas que están atrás, sobre todo. Sí. Está genial. Y después la otra cosa que me gusta es que está bien adaptado el caminito. Sí, con las pasarelas. Las pasarelas. O sea que tenés posibilidad de recorrer sin hacerte el lock-in, caminando por todos lados. Tal cual. Y está ordenado. Sí. Eso está bueno. Bueno, ahora vamos a ir a conocer ese museo. Vamos a ver qué onda. Lo que ustedes pueden ver acá es la representación de una campaña típica paleontológica. Todo lo que ustedes ven acá es lo que el grupo de investigación arma en el campo. Ahora vamos a ver algo icónico que desde chiquito te lo muestran en un montón de libros y publicidades. Ante ustedes, el hongo. Ahí está. Hermosísimo. Acá está el hongo más grande y allá atrás hay un montón de honguitos chiquititos que están en crecimiento. El hongo. ¿Qué paredones? Formación Los Colorados. ¿Qué? Las torrecitas así. Mirá ahí abajo. Cómo ya cambia de color, ¿eh? Sí, los grises, los marrones.
Che, calorcito, ¿eh? Sí. Mira, ahí parece torta, ¿cómo es? ¿Hojaldre? Ajá. Sí. Lo que nos explicaba el guía que Ixchigualasto es de origen yaguita, los aborígenes que habitaban en esta zona, y que significa tierra sin vida, porque en esos momentos pasaban acarreando animales y no había nada por estos lados. El lugar no era apto ni para vivir, ni para cosechar, ni para los animales de corral. Exacto. Así que por eso le decían Ixchigualasto, tierra sin vida. Y después se le puso el segundo nombre, Valle de la Luna. ¿Por qué Valle de la Luna? El Valle de la Luna acá no es porque creen muchos, dicen, parece un paisaje lunar, sino es porque cuando los arrieros llevaban el ganado hacia el lado de Chile, los días que pasaban por acá y había iluminación lunar, por así decir, la tierra esta, por la arcilla que tiene y por el gran contenido de cobre y de hierro, generaban mucha reflexión de luz. Entonces era que por eso le decían el Valle de la Luna, porque genera mucha iluminación y no necesitaban luz artificial para guiarse a la noche. Muy parecido Jujuy, al Cerro Siete Colores. Sí, no, y después en la ruta cuando íbamos para entre Humahuaca y Abrapampa, sí, al costado de la ruta, que estaban esos cerros gigantes que tenían esta forma, pero eran enormes. Sí, tan alto como aquel de enfrente. Sí. Ahora aquel de enfrente, viste que en la parte de arriba parece un paredón y después todo el terraplén de tierra. Por arriba es todo roca y después todo el resto es tierra. Las paredes de un castillo. Acá se nota clarito el buzamiento, ¿viste? Y así llegamos al final de este recorrido por el increíble Parque Provincial Ixchigualasto. Fueron 2 horas y media de un viaje fascinante, recorriendo unos 45 kilómetros por paisajes únicos que nos transportaron millones de años atrás en el tiempo. Y acá están todos los puestos en el ingreso del parque. Finalmente hemos llegado a conocer el impresionante Parque Provincial Ixchigualasto, un lugar que hasta ahora solo conocíamos a través de los libros y revistas de nuestra infancia. Ha sido una experiencia única recorrer todo este paisaje y sentirnos parte de la historia que nos rodea. Pero esto no termina aquí. Próximamente vamos a explorar la ciudad capital de San Juan, aunque antes haremos una parada inesperada en San Agustín para llenarnos de tierra y emoción en una divertida carrera de rally. Está hermosa la tierra que queda. Estamos ansiosos por conocer en San Juan Capital la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, un ícono de nuestra historia. Y ahora te toca a vos, contanos en los comentarios si hay algún lugar que soñabas conocer cuando eras niño, esos lugares que veías en los libros o en las revistas y aún están en tu lista de deseos. Nos encantaría saberlo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos en cada video para seguir descubriendo juntos los rincones más bellos de nuestra querida República Argentina, porque viajar es vivir. ¡Hasta la próxima!